Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a tratar el tema de indicadores. Vamos a salir de dudas acerca de los conceptos, qué es un indicador de estructura, qué es un indicador de proceso, qué es un indicador de resultado, cuáles son las diferencias entre estos conceptos y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se aplica esto en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dándole cumplimiento a los indicadores que nos pide el decreto 1072 y la resolución 312. Vamos a comenzar entonces por el principio y es definiendo la palabra indicador. Es importante que tengamos muy claro este concepto. Y hay unas definiciones sacadas de internet, sacadas pues del buscador más simple y sencillo, y son dos definiciones que me parecen muy relevantes, que son muy completas y que se adaptan mucho a lo que estamos viendo acerca de los sistemas de gestión. La primera de ellas es dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Esto implica varias cosas, no solamente que tenemos unas características, que tenemos una intensidad en la forma de medición, sino que también tenemos una frecuencia dentro de la medición para poder establecer unas predicciones a futuro. Una segunda definición que también me parece muy relevante y muy apropiada es la que dice que un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. Y esta me parece muy importante y muy relevante por el hecho de que nos vincula la medición de un indicador con un resultado, con algo que estamos buscando y evidentemente debe estar amarrado a un objetivo. En este caso, los objetivos del sistema de gestión o los objetivos estratégicos o corporativos de la compañía. Estas dos definiciones implican algo muy relevante y muy importante que está asociado a los sistemas de gestión. Y es que cualquier indicador que se construya, que se diseñe, debe estar en función de algo que queremos medir y que realmente tenga valor para la compañía. No es crear indicadores por crear, no es inventarse una matriz de indicadores llena de fórmulas de cálculo, de interpretaciones, de responsables y un montón de información que posiblemente no nos vaya a servir. Tengan muy presente las definiciones que hablamos en otros de los videos acerca de qué son datos y qué es información. Es muy importante para lo que vamos a ver hoy asociado a los indicadores. Ya metiéndonos en el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072 en su artículo 22462, donde da las definiciones de muchos de los conceptos que se usan en el sistema de gestión, define qué es un indicador de estructura, qué es un indicador de proceso y qué es un indicador de resultado. El indicador de estructura se define como medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros destruimos este concepto y lo analizamos parte por parte, nos vamos a dar cuenta y nos va a quedar mucho más fácil entenderlo. Lo primero es que nos habla de medidas verificables, o sea, un dato, generalmente cuantitativo, un dato pues que nos permita saber en qué porcentaje estamos o si aplica o no aplica el requisito o si se cumple o no se cumple el requisito. La segunda parte, disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa. Entonces, de acuerdo a los requisitos que se deben cumplir, se tienen o no se tienen disponibles y accesibles esos recursos, esas políticas y esos otros requisitos que están dentro de los estándares y dentro de la norma exigidos para las empresas. Y por último, para atender las demandas y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. Lo que quiere decir esto es que pues, los recursos, los requisitos y todos los elementos del sistema de gestión que vayamos a diseñar, pues deben estar diseñados precisamente para atender las demandas del sistema. Entonces, en conjunto, pues estamos hablando de un dato de cumplimiento de si se tiene o no se tiene acceso a los elementos del sistema de gestión y si esos elementos sí corresponden a las necesidades de la organización. Continuamos entonces con los indicadores de proceso. Los indicadores de proceso están definidos dentro del decreto como medidas verificables, nuevamente, es decir, un porcentaje, un cumplimiento, del grado de desarrollo e implementación del sistema. Esto hace referencia a cómo vamos. Es el equivalente a pensar en un niño que está en un colegio y pues que tiene unas notas en la medida que va avanzando su programa curricular, pero que a final del año pues deberá presentar un promedio de cumplimiento superior a un tope para poder decidir si cumplió o no cumplió las expectativas y las metas. En este caso pasa lo mismo. Podemos medir la accidentalidad durante periodos de tiempo para hacer un seguimiento a ese desarrollo de la implementación de ese desempeño que tenemos de ese elemento particular. O podemos hacer un seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo para saber cómo es el desarrollo de esas actividades o de las capacitaciones o de hallazgos. En fin, cualquiera de los elementos del sistema de gestión que sean indispensables medir. Por último, tenemos entonces los indicadores de resultado. Están definidos como las medidas verificables, es un concepto que se repite, de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. Entonces vamos a destruir esta definición nuevamente. Primero, medidas verificables, que ya sabemos a qué hace referencia.
de los cambios alcanzados en el periodo definido. Y esto es clave porque básicamente de esta frase se desprende la diferencia de los indicadores de proceso, que vamos a explicar más adelante. Teniendo en cuenta como base la programación hecha, es decir, la planeación del sistema, y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión, es decir, con los requisitos o con los recursos con los que la empresa cuenta para poder hacer la implementación de todos los controles que debe hacer para la minimización de los riesgos. Quiero hacer una claridad en cuanto a la diferencia de los indicadores de proceso y los indicadores de resultado, porque generalmente en estos dos conceptos se presentan muchas confusiones y muchas dudas acerca de qué es proceso y qué es resultado. La diferencia de estas dos definiciones y de estos dos tipos de indicadores radica en los periodos de tiempo. No necesariamente tienen que ser indicadores diferentes, con fórmulas de cálculo diferentes, con interpretaciones diferentes. Puede ser fácilmente el mismo indicador. Yo puedo estar hablando de un indicador muy simple, como el de actividades ejecutadas versus actividades planeadas, por 100, para calcularlo en porcentaje, y esa misma fórmula de cálculo puede ser un indicador de proceso y puede ser un indicador de resultado. La diferencia radica en los periodos de tiempo en los que yo lo mido. Si yo tengo el año dividido en 12 meses y voy midiendo mi cumplimiento con ese indicador que les puse de ejemplo en enero, febrero, marzo, abril, y voy haciendo un análisis de esos periodos, bien sea bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, estaríamos hablando de un indicador de proceso, un indicador que me está midiendo el grado de desarrollo, cómo voy, ¿vale? Si al final del año en diciembre, que fue el periodo definido que yo establecí dentro de mi sistema de gestión, voy a tener unos resultados en ese fin de término. Ese resultado que yo obtenga al final del periodo se me va a convertir en mi indicador de resultado. Finalmente, cuando termine ese periodo de medición, voy a saber si cumplí o no cumplí las expectativas y las metas de la organización. Entonces es una claridad y una interpretación bastante importante que hay que tener muy presente, porque no necesariamente los indicadores de proceso son diferentes de los indicadores de resultado. No quiere decir que siempre sea el escenario, pero sí puede pasar que el mismo indicador, la misma fórmula de cálculo, la misma interpretación, se defina como un indicador de proceso en la medida que lo voy midiendo, pero también como un indicador de resultado al finalizar mi periodo de medición. Ya teniendo entonces claridad acerca de la definición de qué es un indicador, teniendo en cuenta las definiciones de indicadores de estructura, de proceso y de resultado que nos da el decreto 1072, a partir del artículo 224619 nos empieza a hablar de los indicadores. Nos dice qué debemos hacer, qué información debe contener y qué debemos considerar para medir sus indicadores. Entonces, inicialmente pues nos pide una ficha de indicadores que debe tener un contenido y como contenido mínimo establecer la definición del indicador, la interpretación del indicador, un límite para el indicador o el valor a partir del cual se considera que cumple o no el resultado esperado. Y esto hace referencia a las metas. Todo indicador debe tener una meta y las metas pueden estar dadas por un tope máximo del cual no debo pasarme, por un tope mínimo dentro del cual debo estar por encima, puede ser un rango o un porcentaje de cumplimiento, o bueno, ya cada empresa lo define como su sistema de gestión lo necesite y lo hable. Un método de cálculo, estamos hablando de la fórmula de cálculo. Fuente de información, esto es supremamente relevante, sobre todo cuando estamos diseñando indicadores. Nosotros debemos tener muy presente de dónde vamos a extraer la información y si sí es posible extraerla. Porque muchas veces pasa que diseñamos indicadores por diseñar y cuando vamos a ver las variables para calcular y para medir ese indicador, pues no tenemos datos para poder hacer esa medición. Entonces es muy relevante que siempre que estemos diseñando un indicador, establezcamos de dónde o de qué herramientas vamos a extraer los datos para las variables en la fórmula de cálculo. Periodicidad del reporte, acá hay una cosa que también quisiera dejar claro y es que la periodicidad del reporte no necesariamente tiene que ser la misma de la periodicidad del análisis. Yo puedo reportar a diario un dato para la medición de un indicador, pero mi análisis fácilmente puede ser mensual o bimestral o trimestral, que es lo más común de ver. Inclusive hay indicadores que se miden anual. Entonces hay que empezar a diferenciar también esas cosas cuando definamos nuestras fichas de indicadores. Finalmente, otra de las obligaciones es las personas que deben conocer el resultado. Dentro de esta yo recomiendo que siempre los resultados de los indicadores estén dentro de las actas del COPAST, que estén referenciadas la alta dirección, el responsable de seguridad y salud en el trabajo y otras personas pues, que tengan vínculo, que tengan responsabilidades asociadas al sistema de gestión. Como les comenté al inicio del video, vamos a ver uno de esos ejemplos prácticos en la medida que vamos entendiendo estas definiciones y estas obligaciones. Estábamos hablando entonces de las fichas de los indicadores y el contenido mínimo que deben tener. Y tenemos entonces un ejemplo de una ficha con nombre del indicador, el objetivo estratégico del sistema de gestión, un objetivo específico acerca del elemento que queremos medir, el tipo de indicador, nombre de indicador, la fórmula de cálculo de sus indicadores. En este caso y particularmente para Colombia, pues estamos hablando de unos indicadores que la norma nos está pidiendo y otros indicadores que las empresas quisieron medir.
la meta, la frecuencia de análisis, el origen de los datos y aquí un espacio para hacer el registro de la interpretación de ese indicador, que básicamente es la lectura de esta fórmula de cálculo, del resultado de aplicar esta fórmula de cálculo. Tenemos un rango de aceptabilidad, que es una costumbre en algunas empresas usarlo, para darse, digamos, un rango de falla. ¿Sí? No, yo no lo recomiendo mucho, pero algunas empresas lo usan en términos de decir que si su meta de cumplimiento era el 90%, pero llegó al 89%, ok, es aceptable ese incumplimiento. No quiere decir que cumpla, sino que el cumplimiento es aceptable en la medida que estuvo muy cerca del tope máximo del límite que se había propuesto. Cargo responsable del seguimiento y quienes deben conocer el resultado. Eso hace parte de la caracterización del indicador. En este ejemplo particularmente tenemos una tabla donde estamos registrando los datos de accidentalidad, pues con todas las variables en este caso que necesitamos para poder aplicar todas estas fórmulas de cálculo. Tenemos una tabla pues que tiene unos cálculos ya aplicados y formulados para poder extraer el resultado y unas tablas dinámicas que finalmente me van a generar unas gráficas que me van a dar el comportamiento por periodos de tiempo y pues donde finalmente yo podré tener definidos mis indicadores de proceso y de resultado. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo de cómo funciona este tema y esta diferencia de indicadores de proceso y de resultado. En la medida que yo voy midiendo, es decir, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y voy haciendo el análisis respectivo dentro de la ficha, estamos hablando de que tenemos unos indicadores de proceso, estamos midiendo el grado de desarrollo o de desempeño o de comportamiento de este elemento del sistema de gestión. Si mis metas son anuales, mi indicador de resultados será la consolidación de los datos de todos los 4 trimestres del año. Es decir, yo tengo el mismo indicador, la misma fórmula de cálculo para medir la frecuencia de accidentalidad, pero en la medida que yo lo analizo por periodos de tiempo, estamos hablando de un indicador de proceso. En la medida que yo lo analizo del periodo definido entre la organización al final del año, estamos hablando de un indicador de resultado. Entonces, como les dije, no necesariamente los indicadores de proceso y de resultado deben ser diferentes, pueden ser las mismas fórmulas de cálculo. Ahora, y trayendo un poco la información o la divulgación y el video que vimos anteriormente, que se publicó anteriormente acerca de datos e información, aquí también podemos ver un claro ejemplo de cómo funciona esto. Cuando yo tengo un resultado de un solo periodo, estoy obteniendo un dato. Tengo el dato de este trimestre, ¿sí? Y ese dato puede servirme para hacer un análisis, pero no un análisis tendencial del comportamiento y del desempeño de este indicador. Yo necesito muchos más datos para realmente construir información. Necesito dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, en fin, todos estos datos para realmente construir información. Ahora, ¿qué es muy importante? Es una costumbre de muchas empresas que estas fichas de los indicadores las crean año tras año y tienen archivos independientes para cada uno de los años. Pero de esta forma es muy difícil comparar periodos de tiempo y saber dónde están los gaps o dónde están los baches, dónde están las debilidades acerca de pronto un mal comportamiento o de unos picos que yo pueda estar teniendo en términos de incumplimiento de indicadores. Mi recomendación es que lo hagan de esta forma, que construyan tablas dinámicas que les permitan a ustedes hacer diferenciación de diferentes años. Ustedes se dan cuenta en el ejemplo, tenemos datos de todo 2017, 2018, 2019, 2020 y así seguiremos sucesivamente incluyendo cada uno de los años. ¿Qué nos permite esto? Pues básicamente revisar toda la trazabilidad de un periodo de tiempo mucho más amplio donde podemos ver algunos hitos en donde en este caso, por ejemplo, redujimos la meta de 6 a 4 y donde fácilmente podemos establecer que hubo una mejora. ¿Sí? En la medida que reducimos nuestra meta, nos estamos haciendo mucho más exigentes de acuerdo al análisis que hicimos del comportamiento del periodo inmediatamente anterior. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos establecer un análisis mucho más preciso acerca del comportamiento y real desempeño de nuestro sistema. Otra cosa también importante es que los análisis deben hacerse no del trimestre actual versus el trimestre anterior. Es decir, yo no debo comparar este trimestre 4 versus este trimestre 3. Porque finalmente, al establecer las metas, se me pueden volver acumulativas y pues finalmente voy a llegar a un punto que va a ser incumplible, que realmente no voy a poder cumplir. El orden de las cosas es que yo debo comparar los mismos periodos de tiempo en diferentes años. Es decir, el trimestre 3 en este caso del 2018 versus el trimestre 3 de 2017. ¿Listo? El trimestre 3 de 2019 versus el trimestre 3 de 2018 y así sucesivamente. De esa forma yo puedo establecer de pronto en qué meses o en qué trimestres estoy teniendo picos donde pueda generar un incumplimiento. Y pues generar estos segmentadores de datos también es muy sencillo para que podamos empezar a comparar de manera más visual cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido el resultado, cuál es el dato del trimestre 1 en cada uno de los años, trimestre 1, trimestre 1, trimestre 1 y trimestre 1. En este caso tenemos unos datos y las barras verdes lo que nos están mostrando es la diferencia porcentual que hubo entre este valor del 2018 versus este valor de 2017.
y podemos ver que hay un aumento significativo. Mientras que aquí podemos ver una reducción, efectivamente, de nuestros indicadores, lo que indica pues un buen comportamiento en términos de accidentalidad. Otra cosa que podemos hacer al tener una trazabilidad tan amplia, con varios años dentro de nuestra medición, es que podemos establecer tendencias. Si ustedes alcanzan a ver esta línea punteada que está acá, esta línea punteada es la tendencia de los resultados de todos estos años. Y esas tendencias pueden tener tres resultados. Pueden ser o tendencias positivas, pueden ser tendencias negativas o pueden ser tendencias estables. Dependiendo pues de cómo ustedes estén midiendo sus indicadores y cómo tengan sus metas planteadas, pues será bueno o será malo. No necesariamente negativo es malo o positivo es bueno. Pues depende de la lectura que se haga conforme el diseño y la estructura de la interpretación del indicador que ustedes hicieron para su sistema de gestión. Y así sucesivamente para los indicadores, en este caso y por ejemplo severidad, indicadores de lesiones, índice de lesiones incapacitantes, tenemos aquí una tasa de accidentalidad, tenemos dentro de estos indicadores una severidad, una frecuencia, una proporción de mortales, y así para cada uno de los elementos del sistema de gestión que estemos midiendo. Una cosa muy importante de pronto para que lo tengan muy presente, y es que a manera también de recomendación o de sugerencia, habíamos definido los indicadores de estructura como aquellos que de una medida verificable que me permitiera establecer si tengo o no tengo los recursos necesarios y los elementos implementados para mantener el sistema de gestión. Básicamente, y lo vamos a ver más adelante, esos indicadores de estructura tienen unas consideraciones dentro de las cuales están lo siguiente. Dentro del artículo 224.620 nos dice, indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros. Y acá hay una cosa fundamental que presentó muchísimas confusiones al principio cuando salió este decreto, y es que el decreto nos dice que el empleador debe considerar, y esta palabra es clave, considerar. El listado que aparece aquí dentro de este artículo y dentro del artículo 21 y dentro del artículo 22 para los indicadores de proceso y resultado respectivamente, no son variables para definir indicadores puntualmente para cada uno de esos ítems. Es decir, yo no debo hacer un indicador para la política de seguridad y salud en el trabajo, yo no debo hacer un indicador para los objetivos y metas, yo no debo hacer un plan de trabajo. Yo debo considerar estos elementos. Si no tiene una madurez respectiva, podría llegar a definir un indicador, pero si ya el sistema es un sistema maduro, hay cosas que te podría omitir. No necesariamente necesito ponerme a diseñar un montón de indicadores que me van a generar un esfuerzo adicional y un desperdicio de tiempo. En algún momento muchas personas salieron a decir que entonces había una lista de 33 variables y que entonces eran 33 indicadores los que habían que diseñar del sistema, y eso es falso. La norma está muy clara dentro de estos artículos y dice que son elementos que yo, esos 33 elementos que están en esa lista de la que mucha gente hablaba, son aspectos que yo debo considerar para diseñar los indicadores, pero no son los indicadores que yo debo diseñar. Entonces, dentro de los indicadores de estructura, ¿yo qué debo considerar? La política y su comunicación, objetivos y metas, un plan de trabajo, la asignación de responsabilidades, de recursos en términos del presupuesto, la definición de método para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos, el COPAS, todos los documentos que soporten el sistema, la existencia de un procedimiento para el diagnóstico de condiciones de salud, la existencia de un plan de emergencias y la definición de un plan de capacitación. Esos 11 elementos me definen la norma que yo debo considerar para diseñar mis indicadores de estructura. Ahora, de acuerdo a la resolución 312, que estableció un mecanismo para evaluación de sistemas de gestión, donde es una lista de chequeo con una serie de preguntas y donde se debe registrar el cumplimiento o la presencia o la ausencia de ciertos requisitos, pues básicamente mi sugerencia es que usen esa lista de chequeo, que la apliquen, extraigan un porcentaje de cumplimiento, debido a que en esa lista de chequeo pues están todas estas variables, inclusive hay muchas más asociadas a todos los elementos del sistema. Si ustedes revisan esa lista de chequeo está todo esto, política, objetivos, plan de trabajo, responsabilidades, COPAS, capacitaciones y demás, plan de emergencias y demás. Entonces, en la medida que ustedes apliquen esa ficha y que tengan ese porcentaje, fácilmente ese solo dato les sirve a ustedes como indicador. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Esta ficha del indicador está creada precisamente para ese resultado de la autoevaluación de estándares mínimos. Y en este caso, pues yo voy midiendo cuál es mi cumplimiento y voy aumentando mis metas de cumplimiento en la medida que pasa el tiempo. De esta forma, yo puedo establecer que año tras año estoy aumentando mi porcentaje de cumplimiento, es decir, que estoy agregando elementos del sistema de gestión y cumpliéndolos, evidenciando objetivamente que están implementados. El siguiente artículo entonces nos habla de los indicadores de proceso. Y nuevamente, dice que el empleador debe considerar, no que debe diseñar indicadores con base a este listado. Dice que considere esta información para el diseño de sus indicadores.
Dentro de esas consideraciones, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la evaluación inicial, ejecución del plan de trabajo, ejecución del plan de capacitaciones. Y si se dan cuenta, ya nos empieza a hablar de ejecución. Dentro de las definiciones, si la recuerdan, hablábamos de que los indicadores de proceso son medidas verificables que me ayudan a identificar el desarrollo del sistema de gestión. Por eso aquí ya empieza a aparecer la palabra ejecución. Empezar a medir en periodos de tiempo cómo se está comportando cada uno de los elementos. Y aquí me menciona algunos: plan de trabajo, plan de capacitaciones, la intervención de los peligros que identifiqué y la minimización de sus riesgos, la evaluación de condiciones de salud, ejecución nuevamente de acciones correctivas y preventivas y de la mejora continua del sistema, cronograma de mediciones ambientales, ejecución, desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica, cumplimiento de procesos de investigación de accidentes, incidentes y demás, registro estadístico permanente, ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias y la estrategia de conservación de documentos. Como les dije, no es que estos 12 ítems que están enlistados aquí deban tener un indicador propio. Yo puedo crear un indicador que me dé cobertura a uno o más ítems, o viceversa. Puede que tenga la necesidad de crear varios indicadores para cumplir con un solo ítem. Por ejemplo, en el plan de capacitaciones a mí no me sirve un solo indicador. Yo necesito un indicador de cumplimiento, un indicador de cobertura y un indicador de eficacia como mínimo para establecer si este plan de capacitaciones se está desarrollando adecuadamente. Este escenario es el que más comúnmente se ve. Cada una de estas variables puede que necesite más de un indicador. Adicionalmente, el sistema tiene otros elementos que deben ser implementados como requisito de otras normas. Y esos otros elementos pueden requerir una medición y un diseño de un indicador. A manera de ejemplo práctico, para que identifiquemos los indicadores de proceso, como les decía, no necesariamente tienen que ser diferentes a los indicadores de resultado. Aquí podemos ver un ejemplo donde en un programa de gestión de riesgo prioritario tengo medición de diferentes años. Tengo resultados, en este caso, de cumplimiento, resultados de cobertura, resultados de eficacia, que me permiten identificar cómo es el desarrollo trimestre a trimestre de ese programa de gestión. Y al final del año poder establecer también cuál es mi medición definitiva y decir cuál fue mi cumplimiento. En este caso, este es mi indicador de resultado que vamos a ver en la siguiente definición. Por ahora, los indicadores de proceso, como les decía, están definidos por periodos de tiempo más cortos donde hago los análisis para establecer si voy incumpliendo, si estoy cumpliendo, si mi tendencia es positiva o negativa y si se dirige hacia un incumplimiento, y en ese momento poder tomar las decisiones oportunas y adecuadas para corregir el desempeño, corregir mis actividades, corregir mi comportamiento y pues cambiar esa tendencia hacia el cumplimiento del indicador. Finalmente, en el artículo 224.622, pues nos habla de los indicadores de resultado. Y nuevamente dice que el empleador debe considerar, no debe diseñar los indicadores conforme a cada uno de estos ítems que están en esta lista. Considérelos. Si considera que debe diseñar un indicador para esto, diséñelo. De lo contrario, y si no es necesario, no lo haga, simplemente. Dentro de esa lista entonces tenemos el cumplimiento de los requisitos normativos como indicador de resultado, cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento del plan de trabajo anual. Si ustedes se dan cuenta, tiene mucha coherencia con lo que les estoy diciendo. Dentro de los indicadores de resultado aquí me menciona que debo registrar o medir el cumplimiento de todo el cronograma del plan de trabajo, mientras que arriba me habla de la ejecución del plan de trabajo, es decir, cómo voy en el tiempo, mientras que en el de resultado, ya en el final del periodo, cómo me fue. También debo medir evaluaciones de las no conformidades detectadas, si están cerradas, abiertas, si se cerraron a tiempo, si se cerraron vencidas, en qué estado están y si fueron eficaces. La evaluación de las acciones preventivas, el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica. Pasa lo mismo que les mencionaba con el plan de trabajo. Aquí ya me habla del cumplimiento del programa. En los indicadores de proceso me mencionaba el cumplimiento, medir la ejecución de esos programas de vigilancia. La evaluación de los resultados de programas de rehabilitación, análisis de los registros de enfermedades laborales. En el artículo anterior también me hablaba del registro de esas enfermedades, aquí me habla del análisis. Análisis de los resultados de la implementación de medidas de control y evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales. Arriba me hablaba nuevamente de ejecución. Entonces, si se dan cuenta, es muy coherente con la definición que yo les estaba mencionando. Los indicadores de proceso y los indicadores de resultado no necesariamente tienen que ser diferentes. Pueden ser el mismo. La diferencia radica en los periodos de tiempo en los que yo lo mido. Los indicadores de proceso son indicadores que voy midiendo con mucha mayor frecuencia, haciendo los análisis respectivos para identificar tendencias y comportamientos de cumplimiento o incumplimiento. Mientras que los indicadores de resultados son indicadores que mido al finalizar el periodo de tiempo que yo haya definido. Si es el semestre, si es el año, si es cada 2 años, o si mi planeación estratégica fue a 5 años, pues mi indicador de resultado tendrá que ser en un periodo acumulado de 5 años. No necesariamente tiene que ser en un año. Entonces,
a manera de ejemplo también les quería mostrar el mismo programa de gestión de riesgo prioritario que vimos en el ejemplo de los indicadores de proceso, y básicamente haciendo aquí un movimiento de la gráfica puedo consolidar la información de cada uno de los años. Entonces yo puedo aquí tener una visual de trimestre a trimestre cómo se está comportando el indicador, o fácilmente puedo reducir esto a años y establecer cuál fue mi resultado consolidado de todo el año y de todos los 4 trimestres. Entonces, dentro del mismo gráfico, yo tengo construidos mis indicadores de proceso y mis indicadores de resultado, de manera que pueda hacer análisis mucho más certeros y mucho más oportunos. También, al tener información de una cantidad de años significativa, puedo también establecer tendencias, puedo definir y concluir que yo he venido mejorando en la medida que mis metas han ido aumentando conforme a los resultados que he ido teniendo año tras año. Eso evidencia mejora continua, y para eso son los indicadores, para tomar decisiones oportunas. Así las cosas, entonces espero que les haya gustado la información, que la apliquen a sus sistemas de gestión, que la apliquen a sus organizaciones. Y una recomendación final es que traten de monetizar toda esta información y todos estos datos e información que sacan de sus indicadores. Traten de convertir eso en pesos o en la moneda que ustedes manejen, para que sus gerentes tengan una forma más fácil de entender cuál es el impacto que tiene este sistema de gestión o los sistemas de gestión sobre los objetivos estratégicos de la compañía. Quédense entonces, compartan por favor el video, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.